En estos últimos días, en muchas partes del mundo se ha estado recordando la crucifixión y la resurrección de Jesús, el Hijo de Dios. Y hoy, estando en el culto, estábamos recibiendo un mensaje basado en la lectura del libro de Lucas capítulo 24, desde el versículo 13, que tiene el título En el camino de Maús. Y hay algunos versículos que voy a leer para dar un contexto. Pero hubo un detalle que me llamó mucho la atención de esta lectura, y es lo que quiero compartir contigo en esta noche. Esto ocurre luego de que Jesús fue crucificado y de que Él había resucitado. El versículo 13 dice: Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, los que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Entonces, acá podemos ver que estos hombres iban conversando, se encuentran con un hombre que mm, para ellos pensaron que era un forastero, pero en realidad era Jesús, que había ocultado su identidad hasta ese momento. Y podemos darnos cuenta de la situación que ellos estaban viviendo. Se estaban sintiendo muy decepcionados, frustrados, iban de regreso probablemente a su casa. Y más adelante vemos que invitan a Jesús a entrar y a quedarse. Y estos hombres eran personas que estuvieron cerca de Jesús, que le conocieron, que vieron los milagros, que vieron las cosas que él hizo. Y Jesús en más de una oportunidad le dijo a sus más cercanos que él iba a padecer mucho sufrimiento, que iba a morir, pero que también él iba a resucitar al tercer día. Y justamente ellos estaban en el tercer día. Y fue en este día cuando ellos perdieron la fe. En este párrafo que leímos no se habla sobre el primer día, desde la muerte de Jesús, ni se habla del segundo, que fueron días que ellos también tuvieron que esperar y a lo mejor estaban expectantes por lo que iba a ocurrir. Pero cuando llega el tercer día, cuando llega el tiempo de la respuesta de Dios a esta profecía, a una promesa tan maravillosa como fue que Jesús resucitó de entre los muertos, ellos perdieron la fe. Y esto fue lo que a mí me llamó la atención, que pasó el primer y segundo día y estos hombres no tuvieron ninguna situación en particular, no se narra nada de eso, nada de esa historia de lo que ocurrió, de qué es lo que hablaban, de qué es lo que hicieron, si es que estaban desesperados o no, sino que simplemente en el tercer día, cuando la respuesta ya había llegado, cuando esa puerta se abrió de que Jesús venció a la muerte resucitando y tomando las llaves de la muerte con él, es que estos hombres perdieron la fe y le hacen una confesión a Jesús. Dicen: nosotros pensábamos que Jesús, el mismo que estaba conversando con ellos, era el que iba a redimir a Israel, que los iba a libertar. Porque vimos que era un varón fuerte, poderoso en obras, en demostración del poder de Dios, pero nos dimos cuenta que era un simple mortal más, olvidando las palabras
que Jesús les había dicho, que Él iba a resucitar al tercer día. Acá en Chile tenemos un dicho relacionado con esto, que en la puerta del horno se quema el pan. ¿Qué quiere decir esto? Que en el último momento, cuando ya todo está listo, algo puede salir mal y puede echar a perder todo el proceso. Y estos hombres, viviendo tiempo importante con Jesús en la tierra, olvidaron lo que Él les había enseñado, lo que Él les había profetizado. Y era lo más importante, era un mensaje que no se podía dejar de lado, no se podía eh, minimizar, era algo realmente importante, que Jesús iba a resucitar. Porque Pablo más adelante, tiempo después, dice, si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. Porque finalmente el origen y el fin de nuestra fe es que vamos a estar en la presencia de nuestro Dios por la eternidad, o sea, después de esta vida. Pero si Jesús no resucitó, nosotros tampoco resucitaríamos. Por lo tanto, no tendría ningún sentido nuestra fe. Y estos hombres, decepcionados, frustrados, iban de vuelta a su casa. En el momento que ya la bendición se había derramado, que esta victoria definitiva había sido lograda, había sido conseguida con Jesús, es que sus seguidores perdieron la fe. Tal vez tú estás pasando algo similar. Tal vez has pasado una prueba o una situación muy difícil por mucho tiempo. Has estado orando, has estado ayunando, has estado buscando la presencia de Dios, una dirección, algo que responda a esa necesidad que tú tienes o ese deseo en tu corazón. Y después de mucho tiempo de lucha, de perseverancia, has perdido la fe. Justo cuando Dios ya ha entregado la bendición, puede ser de que tú has querido dejar el camino, has querido alejarte de Dios. A lo mejor ya pasaste el primer día, a lo mejor ya pasaste el segundo día, y tal vez estás en el tercer día, cuando Jesús ya resucitó, cuando la buena noticia de que Él había resucitado se comenzó a expandir, tú perdiste la fe. Si es así, deseo en esta noche que Dios pueda tocar tu corazón, te renueve las fuerzas, renueve tus energías, renueve el compromiso, el deseo de seguir buscando a Dios, de seguir buscando su presencia, porque la bendición está mucho más cerca de lo que nosotros pensamos o creemos. Y tal vez estamos como estos hombres, que creemos que ya está todo perdido, que ya nada tiene sentido. Pero sí estoy seguro que con Dios somos más que vencedores, somos más que conquistadores. En cualquier situación, por muy adversa que sea, podemos salir adelante. Y lo que Él prometió, Él lo va a cumplir, porque Él no es hombre para mentir. Él cumple sus promesas. Si él promete algo, si Él dice que va a hacer algo, Él lo va a hacer. No es como nosotros, que muchas veces decimos que vamos a hacer algo y en realidad no lo hacemos. Él, si lo dice, lo cumple. Deseo que Dios bendiga tu vida en esta noche, que trate contigo, que tengan un tiempo a solas para que Él trate contigo, renueve tus fuerzas, como dice en el libro de Isaías, que los que esperan en Él levantarán un vuelo maravilloso, recibirán nuevas fuerzas, levantarán un vuelo como el águila, que llega muy alto. Deseo que Dios te bendiga y que en esta noche Él pueda hacer algo especial en ti. Y no desmayes, no tires la toalla, no te quedes en el camino. Jesús dijo en Mateo capítulo 24 que el que persevera hasta el fin, este será salvo. No hay recompensa a medio camino. Acá no hay jubilación, no hay edad, sino que Dios quiere que nosotros le sigamos durante toda nuestra vida, sin importar las circunstancias ni las consecuencias. Y al final, con la gracia de Dios, alcanzaremos corona incorruptible de gloria. Dios te bendiga.